Buenas tardes a todas las personas que están escuchando este video en este momento. Hemos tenido algunas dificultades técnicas en los días que han pasado. Yo les había indicado en un primer momento que eh, un video que habíamos grabado, ese video se había perdido por cuestiones técnicas. Y ahora que estamos pensando tener una videoconferencia, bueno, ustedes yo creo que ya se han dado cuenta de que hay un problema en la plataforma, algo que no depende de nosotros localmente, y entonces pues no se ha podido. Entonces, para no dejar de tener algo, aprovecho que ando por aquí y con ayuda de nuestra compañera Texi, entonces vamos a hacer una pequeña grabación. El tema que nos ha correspondido en estos días que han pasado y sobre el cual nosotros hemos estado intercambiando algunas opiniones es el tema de Génesis 4, que corresponde al relato llamado usualmente el relato de Caín y Abel. Ustedes ya han hecho comentarios y yo he respondido en algunos casos algunos puntos que me han parecido importantes. Hagamos como un recuento de un par de detalles que valen la pena tomar en cuenta. Número uno, que estos relatos, particularmente los relatos que están narrados en estos primeros 11 capítulos de Génesis, pues no representan exactamente un relato o un informe de eventos sucedidos como si fuera un relato de tipo histórico, sino que como es entendido en la academia dedicada a los estudios bíblicos, detrás de cada uno de estos relatos, lo que nosotros vamos a encontrar son problemas humanos fundamentales que están presentes en toda cultura, en toda sociedad, que son temas o problemas o aspectos fundamentales de la experiencia humana y que trascienden los límites de una cultura o de un tiempo en particular. Quiere decir, son ciertas temáticas que nosotros vamos a ver presentes a lo largo del tiempo. En ese sentido, podríamos decir que son temáticas que podríamos llamar de carácter universal. En las ciencias sociales y también, digamos, en historia, usualmente se conocen algunos de estos temas o algunos de estos problemas como temáticas arquetípicas. Quiere decir que pertenecen a esas estructuras profundas de la psique humana, de las estructuras psicológicas fundamentales de todo ser humano. Y los textos bíblicos lo que hacen es, estos textos bíblicos, por ejemplo el de Génesis 4, lo que hace es identificar algunas de esas temáticas y tratarlas literariamente a partir de lo que en el análisis literario se llaman motivos literarios. Por ejemplo, ¿qué es un motivo literario? Un motivo literario, por ejemplo, es un tema que nosotros vamos a encontrar repetido frecuentemente en la literatura, que tiene más o menos ciertas características relativamente estables y que dan pie
para el desarrollo de temáticas económicas, psicológicas, antropológicas, de todo tipo. Una, un motivo literario, por ejemplo, es la tensión entre los hermanos. Dicho de ese modo, como ustedes pueden ver, es una temática de carácter muy general. Es precisa solo en el sentido de que involucra dos hermanos y de que los involucra a partir de un conflicto. Tan solo esos dos elementos, llamémoslo fijos o estables, dan la posibilidad de que la literatura oriental, la literatura japonesa o la literatura africana o la literatura estadounidense aborde esa temática con características propias. Por ejemplo, en las culturas orientales el tema del honor es sumamente importante. Entonces uno va a encontrar que la tensión entre los hermanos puede surgir por una temática, digamos, de honor, una falta al honor, pone a dos hermanos en conflicto. En una sociedad como la que nosotros nos movemos, que es una sociedad sumamente materialista y mercantilista, es común encontrar que los conflictos entre hermanos se deben por el derecho a ciertas posesiones, herencias, riquezas, bienes que se desean, por los que se ha trabajado y que se sienten que se merecen en forma particular y entran en conflicto los intereses de dos, según las culturas, ¿verdad? Entonces, en el relato bíblico de Caín y Abel, lo que nosotros tenemos no es lo que sucedió un día, un viernes 23 de julio entre las 9 de la mañana y digamos 15 para las 12 de mediodía entre dos hermanos. No se refiere a algo que está ubicado en las coordenadas de tiempo y espacio. Esas coordenadas están dadas solo para crear el marco literario dentro del cual un problema humano va a encontrar expresión. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante, digamos, de ese relato son cosas que nosotros como seres humanos enfrentamos hoy, siempre, todos los días. Cosas como que, bueno, cosas como que en un momento determinado una persona recibe como noticia, sea de un médico o de un familiar o de quien sea, una noticia sobre algo que le atañe en una forma muy directa, que cambia su vida, que la hace difícil o la trastorna o la hace miserable o la etcétera, la persona pierde, ¿qué pierde? Bueno, pierde su salud o pierde el amor de su vida o pierde la herencia que ha esperado o pierde el trabajo y no solamente que lo puede perder porque se quedó sin trabajo, puede ser que se ha visto involucrado en un problema por el cual el colegio profesional le impide el ejercicio de su carrera de por vida, pero no por algo que la persona haya, son cosas que pueden venirnos, como diríamos nosotros, de la nada. Y nosotros en un momento determinado pensamos y sentimos con buena razón que no hemos hecho nada que merezca eso. No es el resultado de una acción indebida de parte nuestra. Bueno, he luchado toda mi vida, viví, estudié, sacrifiqué, vine a mi país y entré en una guerra simplemente y bueno, la guerra no me pidió permiso. O sea, toda mi vida, cuando ya la tenía lista para disfrutarlo,
pues sucede eso, sucede una catástrofe natural o sucede un accidente y no son cosas que la persona pudo prever y que muchas veces nosotros sentimos que no podemos cambiar. Es más difícil cuando esas experiencias se viven directamente junto a o frente a o al lado de personas que, según nosotros lo vemos, no mereciéndolo tanto o no habiéndose esforzado tanto o no habiendo luchado tanto, reciben, por decirlo así humorísticamente, reciben un premio para el cual no habían comprado un número. ¿Verdad? Es como quien se saca una lotería y nada más encontró el número, un pedazo de papel en la calle y ¡pum! Y se lo ganó. Entonces, dos hermanos en condiciones normales realizan una acción semejante a ambas. Ya he explicado en algunas de las notas que esas tendencias comunes, frecuentes, de querer explicar en el sacrificio de Abel algo que explicara la preferencia de Dios es desvirtuar el texto. El texto tiene como punto de partida, y no quiero entrar aquí mucho en detalle porque ya lo he explicado en las notas que les he escrito, pero el texto tiene como punto de partida mm, lo que a nosotros nos parece ser una decisión arbitraria, injustificada de Dios. Es, el tema de fondo es la dificultad que tiene una persona, cualquiera de nosotros, para aceptar algo cuando nosotros sentimos o pensamos o estamos profundamente convencidos de que eso experimentado de golpe y porrazo a partir de un momento no corresponde con lo que nosotros merecíamos. Más doloroso, repito, cuando lo experimentamos mmm, frente a la bonanza o la suerte de una persona que no había trabajado tanto. Les comenté la parábola de los trabajadores de la viña. Unos desde la mañana, toda la mañana, otros llega al final de la mañana, el Señor paga igual. Sería desnaturalizar el sentido de la parábola decir que el que trabajó poco tiempo lo hizo muy bien y los que trabajaron muchas horas habían trabajado mal y por eso les paga igual. No, precisamente lo que es punto de referencia es lo que a nosotros nos parece como injustificado. Ahí es donde radica el que se despierte en nosotros como personas, y es difícil no verlo justificado, un sentimiento de enojo, de rebeldía, de no aceptación, de rencor, y ahí es donde el capítulo empieza a tomar, digamos, matices particulares, o bien con la divinidad, que es la única responsable en última instancia. En el caso de Caín, él lo hace contra el hermano. La decisión no fue del hermano. Lo que pasa es que en el momento en donde nosotros enfrentamos ese tipo de injusticias, se despiertan en uno como persona fuerzas que nosotros las tenemos, toda persona las tiene, pero no toda persona las conoce. No conoce de qué es capaz, no conoce la intensidad de su enojo, no conoce la furia o la fuerza
de un rencor. Entonces, a partir de ese momento, resulta común, frecuente, que una persona pierda control de sí misma. La misma persona puede pensar que la forma como está reaccionando no es correcta, pero no por ello puede dejar de hacerlo. Puede censurar lo que hace, pero siente que no puede impedir reaccionar de esa forma. Entonces, el texto, me parece a mí, por supuesto, el texto no es que tiene un tema, el texto tiene una multitud de temas. Yo estoy aludiendo solamente a uno de esos aspectos que es relativamente evidente. En el versículo 7 de ese capítulo se habla de esas fuerzas que se anidan en nosotros como si fueran, dice como si fuera un, ¿verdad? Un perro que está ahí listo para lanzarse y atrapar. Efectivamente, todas las personas, todos nosotros somos habitados por múltiples fuerzas. Muchos de nosotros somos leales de una forma que a lo mejor mismo nosotros, mientras no haya una persona o una causa que nos permita descubrir la fortaleza de nuestra lealtad, ignoramos que existe una lealtad de ese tipo o que nosotros tenemos un odio o una capacidad para amar o para odiar o una capacidad para vengarse mientras nosotros no nos hayamos enfrentado con una experiencia límite, una experiencia realmente difícil, no de las cositas que pasan todos los días, ¿verdad? Sino cosas realmente intensas, eh, nosotros no hemos abierto la llave de muchos dormitorios y habitaciones y sótanos que existen en nosotros como personas y como seres humanos. Y algunas personas se sorprenderían de lo que son capaces de hacer cuando algo, voluntaria o involuntariamente, toca esas botones disparadores en la persona de sentimientos muy profundos que pueden llevar a una persona a terminar muy lejos de donde lo desea o lo espera o lo imagina. Entonces les comentaba yo en una de las opiniones que escribía de una frase que utilizaba un profesor cuando yo era estudiante en la universidad y que decía, cada uno de nosotros lleva una, digamos, un monstruo por dentro. Y si nosotros no aprendemos a controlarlo, entonces nosotros seremos controlados por él. Este monstruo, les decía yo, no se refiere a un ogro, algo feo, algo, son simplemente fuerzas que se anidan en nosotros, como digo, para el amor, para la lealtad, para el altruismo, para el sacrificio, para lo bueno y para lo malo. Lo cierto es que en el fondo esas fuerzas psicológicas, tanto para el bien como para el mal, son cosas realmente muy parecidas, son cosas que no se distancian tanto, ¿verdad? Por eso dice un dicho ahí que el amor y el odio no son tan distintos. ¿Hasta qué punto nosotros hemos llegado a conocer esas fuerzas intensas que hay en nosotros? Tal vez sí, tal vez no, pero este texto habla de esas, lo que podríamos llamar una experiencia límite. Se me viene a la mente mientras hablo, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, dos hermanos, y uno se siente herido, lastimado,
injustamente tratado. Yo debo decir, y no ningún problema en reconocerlo, ¿verdad? Que en público, que digamos, yo siento una gran identificación con el hijo mayor, no con el hijo menor. Yo siento una gran identificación con el hijo mayor, creo que hay una actitud en el padre que no termino de entender y aceptar y probablemente ahí estoy, ¿verdad? Mostrando mucho de lo que soy, pero ahí esos son experiencias, bueno, narrativamente son experiencias de familia, pero lo cierto es que es en familia, no solo en familia, pero en familia en donde se viven muchos de esos sentimientos intensos, de esas situaciones límites. Y lo que el texto nos llama, creo yo, es a reflexionar qué somos nosotros, quiénes somos, qué hacemos cuando nos encontramos en ese punto en donde sentimos que ese sentimiento nos desborda. El texto, me parece a mí, no es un texto que diga haz esto o haz aquello. Lo que hace, me parece, es que invita a cada persona a pensar en ella misma, en su mundo, en el mundo de, digamos, de los sentimientos ligeros, light, y en el mundo de las grandes pasiones que son las que no se mueven todos los días, ¿verdad? Las que se mueven ocasionalmente, accidentalmente, pero las que sí nos hacen ser lo que nosotros somos, ¿verdad? La que nos hacen, bueno, las que muestran nuestras grandes debilidades y grandes fortalezas. En ese sentido, el relato es un llamado a la reflexión propia sobre nuestra relación personal con sentimientos límites y a mostrar las implicaciones de largo plazo que tienen las acciones desmedidas, descontroladas y también finalmente, por supuesto, como lo explicaba también en uno de los correos, nuestro vínculo con Dios, porque la relación con Dios en última instancia es una relación que no es democrática en el sentido en que nosotros podamos poner las condiciones del juego. La Biblia señala claramente la figura divina como una persona que actúa del modo que piensa o desea y no hay allí oportunidad, digamos, de corregir o postular. Eso es lo que el texto está planteando. Es la capacidad que tenga una persona en última instancia para asumir lo inevitable. No que quiera decir que nosotros tenemos que asumir fácilmente una postura, digamos, pesimista, pero hay cosas que por más optimista que seamos, nosotros no podemos cambiar. Cuando una persona, una mujer tiene un parto y tiene 2 niños y los deja en un parque porque no puede, y esa persona es de Haití, y uno de esos niños es recogido por una pareja suiza y el otro niño termina en un orfanato público de Haití, esos niños pueden encontrarse 20 años después accidentalmente y compartir lo que ha sido sus vidas. Yo no tengo que hablar mucho de lo que podrán ser la vida de una persona en Haití y una persona en Suiza 20 años después. Puede ser que la pareja que los escogió esa mañana escogió al niño A porque tenía puesto un gorrito y el niño B no lo escogieron porque no tenía gorrito. Cosas de esas suceden. Experiencias de ese tipo suceden todos los días, permanentemente. Mm,
muchas cosas, la herencia genética que recibimos para las enfermedades que tenemos, mm, la inteligencia que tenemos, el país en que vivimos, el sexo que tenemos, los padres con que hemos nacido, todo eso de alguna forma nos confronta a tener que vivir con realidades dadas. Y esas realidades dadas no siempre son las que nosotros escogeríamos. Una persona debe aprender a ser feliz con lo que tiene, con lo que es, donde vive. Pero cuando yo digo aprender a hacerlo, no quiere decir que la persona ya nace aprendida. No, eso es lo que me parece el capítulo plantea. Es la lucha de la persona por encontrarle sentido a algo que, bueno, diríamos que no tiene sentido. Para ella no tiene sentido. No tiene sentido que se la descarte por nada y que a otro se lo escoja por nada. Y es hiriente, marca la vida. La pregunta es, ¿en qué medida una persona puede recomponer, reconformar su vida con las partes o los pedazos de lo que ella siente que le han dado? Una de las personas en el curso compartió una experiencia muy fuerte de 12 años, de una experiencia muy marcante. Ese es uno de esos casos, uno no lo escoge. Se es niño y se está expuesto a un entorno familiar que crea un daño muy grande en ese sentido. Bueno, no vamos a alargar esto mucho, dejémoslo por allí, digamos, cerrando lo siguiente. Caín y Abel somos nosotros, es cualquier persona. No es que una persona es Caín y la otra persona es Abel. Nosotros mismos somos ambas. En un momento determinado nos comportamos respecto de nosotros mismos. Muchas veces somos Caín, muchas veces somos Abel de nosotros mismos, porque evidentemente nosotros, por decirlo así, somos más de una persona. Nosotros convivimos dentro de nosotros con varias personas. Una persona de nosotros que es segura y una que no lo es, una que es aplomada, una que no lo es, una que es altruista y otra que no lo es, una que se comporta como Caín y otra que no. El asunto es quiénes vamos a ser nosotros en cada situación de nuestra vida, en cada circunstancia, a quién o a qué vamos a dar espacio para que en nombre de nosotros actúa, haga o diga. Ese es el tema. El tema es no algo que pasó, es algo que puede pasar ahorita cuando cerramos este video y yo me voy para mi casa y yo sigo mi vida común y corriente. Se van a estar presentando naturalmente una cantidad de cosas que demandan de mí como persona, decisión, fortaleza o lo que sea. Entonces es una invitación del texto a pensar en nosotros, en nuestras reacciones, en el manejo de esas fuerzas instintivas y en ver en un texto la gran complejidad humana que hay en todo lo que hacemos, aunque parezca pequeño. Algo tan sencillo como llegar y pues dar una ofrenda por gratitud puede dar un giro repentino y convertirse en algo sumamente complicado. Bueno, yo cierro con esto. Muchas gracias. Sacamos el mejor provecho. Entonces,
de este video y seguimos en contacto intercambiándonos opiniones y puntos de vista. Ustedes ya han visto que yo pues le respondo a cada uno según lo que escribe, así, casi en orden. Entonces los invito a que respondan, sigan preguntando y entonces seguimos intercambiando más puntos de vista. Que estén muy bien todos y todas y muchas gracias y feliz fin de semana.